con capacidad de hacer anticipación, algo así. Así que, pues, es algo en lo que hemos tenido que ir aprendiendo mucho en el proceso, todos, ¿verdad? Virtualizar la educación y cualquier cantidad de retos adaptativos ha sido como parte de lo que hemos tenido que vivir. Entonces, bueno, muy contento de verdad de poder estar aquí hoy acompañándolos en este espacio. Yo creo que sí. Yo creo que ya somos varias personas. Me voy a permitir, perdón, Es una presentar. conferencia. A todos les voy a pedir que puedan silenciar sus micrófonos. Va a haber un espacio, y si estás de acuerdo, Julián, al final del espacio de la conferencia poder hacer y formular las preguntas. Por supuesto, esa es la idea. Entonces tú me dirás cuando arrancamos, si quieres me das semáforo en verde y arrancamos, cuando tú me digas. Bueno, Julián Felipe Almario es psicólogo, tiene una maestría en psicología clínica y también es doctor en psicología. Tiene una amplia experiencia de más de 10 años trabajando como psicólogo, como psicoterapeuta. Tiene también una gran experiencia en todo el tema de rehabilitación y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y ha abordado diferentes problemáticas psicológicas en un trabajo con adultos y con adolescentes, así que tiene una gran experiencia en este campo. Julián, nuevamente bienvenido, bienvenido a este espacio. Estamos atentos en poder aprender más cada día y bueno, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación desde la Decanatura de Estudiantes. Bueno, no, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y vamos entonces, sin más preámbulo, a entrar en materia. Lo que vamos a tener hoy es un espacio, repito, ahora comentaba, un espacio de reflexión sobre el manejo psicológico y emocional, que pues supone todo un reto pues adaptativo para todos nosotros, eh, para hacerle frente, ¿verdad?, a esta situación, que pues tampoco sabemos muy bien a ciencia cierta, creo que nadie lo sabe, hasta cuándo va, ¿no es cierto? Hasta cuándo va la cuarentena, pero no solamente hasta cuándo va la cuarentena, porque vamos a suponer que quedan 15, 20 días, un mes o algo más. En todo caso, viene un reto muy importante que es el reto de la post-cuarentena, ¿no es cierto? Y también tiene una complejidad importante porque digamos que de alguna manera vamos a estar como en una especie de salida de la cuarentena. Me explico. Vamos a interactuar con nuestros seres queridos, vamos a reunirnos con nuestros amigos, nuestros lugares de trabajo, etcétera, sin podernos saludar como estamos tan acostumbrados nosotros como buenos latinos al abracito, al besito, en la mejilla, a la cosa, sino como muy en esa distancia antiséptica, como tan impersonal, ¿no es cierto? Entonces es bastante complejo, ¿no es cierto? Nos supone todo un reto. Así que bueno, creo que lo importante, creo que parte de la clave es mucha flexibilidad psicológica, capacidad de ir aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo en el proceso y creo que mantener el optimismo pese a las circunstancias es algo muy importante. Por favor, si alguien en el transcurso de este espacio de charla siente que hay mucha interferencia o no se escucha claramente lo que yo estoy diciendo o no se puede visualizar la presentación, por favor, a través del chat me lo indican para poderlo resolver y de pronto no arriesgarnos a que estemos teniendo intermitencia. Así que bueno, estas son unas
pautas que, como decía, son una reflexión alrededor del el manejo del confinamiento durante la cuarentena. Eh, Vamos a arrancar con lo que supone el hecho de estar en una situación de confinamiento, eh, estudiando el tema del confinamiento o el manejo psicológico y emocional del confinamiento. Me encontraba yo con que la gente que más sabe del tema del manejo psicológico del confinamiento son la NASA, que ellos, todos sabemos, invierten millones de dólares en estas misiones espaciales internacionales. Entonces, el entrenamiento de los aspirantes astronautas es muy riguroso y no es solamente un entrenamiento técnico, científico, tecnológico, sino que es también un entrenamiento físico, psicológico y emocional para que ellos puedan soportar, bueno, el rigor de permanecer a bordo de un aparato como este que vemos acá en la imagen, en donde el espacio es muy estrecho. En realidad, si nos comparamos con ese espacio de confinamiento, nosotros podemos decir que estamos muy cómodamente, ¿no es cierto?, en nuestros apartamentos, en nuestras casas. Eh, por ejemplo, miren que parte del entrenamiento que tienen que hacer el aspirante, pues astronauta, es permanecer dentro de una cápsula como esta que simula el, el, la Estación Internacional Espacial y ahí esta cápsula permanecer durante meses, hacer sus necesidades, comer, bañarse, bueno, entre comillas, porque se tienen que asear con unas toallitas húmedas más o menos, porque pues imagínense abrir una ducha en una situación de ingravidez, pues el agua se dispersa por todos lados, entonces no se puede. No hay lugar a la privacidad, tienen que convivir con personas de distintas nacionalidades, lo que hace aún más compleja el tema de la convivencia, ¿no es cierto? Y pues sin posibilidad alguna de salir de este lugar, ni siquiera asomarse pues a la ventana, como parte del entrenamiento psicológico y emocional. Miren ustedes acá esta imagen, por ejemplo, muestra lo reducidos que pueden ser estos espacios en las estaciones internacionales. Este es Scott Kelly, el astronauta que tiene el récord de mayor permanencia a bordo de la Estación Internacional Espacial. Él duró 340 días, imagínense, dándole la vuelta al planeta Tierra en este aparato, en una situación de confinamiento, pues, importante. Pero lo que más a mí me llamó la atención de Scott Kelly, y esto no es tanto el récord de permanencia, que por supuesto es admirable, 340 días en este aparato, sino que me sorprendió aún más algo que él comentaba en una entrevista que le hicieron, cuando declaraba que a bordo de la estación espacial, en estos 340 días, dice él, nunca me aburrí, nunca me aburrí. ¿Cómo es posible? Yo veo que pues, para mí esto es casi como un acto heroico, ¿no? Lograr permanecer en este aparato 340 días y no aburrirse. Y escuchando atentamente sus declaraciones, llegaba a una conclusión que coincide con mucho de lo que he ido yo encontrando en mi formación académica y también en lo que la vida de alguna manera también me ha ido enseñando, y tiene que ver con un aspecto muy importante en los seres humanos, y es lograr tener una ocupación con sentido. Entonces, esta ocupación con sentido, ¿en qué consiste? En que para los seres humanos no es suficiente estar ocupados, como podría ser el caso de un hámster que puede estar ocupado dando vueltas en una ruedita y con eso lidiar con el estrés que supone el confinamiento. Los seres humanos necesitamos una ocupación, pero una ocupación con sentido para poder, digamos, lidiar con una situación como esta de confinamiento. Y pues imagínense en el sentido que él encontraba a estar en esta misión, pues una trascendencia muy grande, ¿no es cierto? Podía sentir que estaba haciendo historia, que estaba generando ciencia, que tenía muchas historias que podía contar luego, divulgar al mundo, etcétera, etcétera. Entonces el sentido, la realización de sentido, pues es muy grande. Creo que es algo muy importante, parte clave
de lo que nos permite lidiar con situaciones como la que estamos lidiando. Ocupación con sentido. Ahora lo profundizamos un poco. Este señor que ustedes ven acá, Nick Canas, es la principal autoridad en el mundo en el tema de la psiquiatría y la psicología astronáuticas. Él ha estudiado con mucho juicio, con mucho rigor, el tema del manejo psicológico del confinamiento y nos cuenta que en sus estudios lo que se evidencia en condiciones de confinamiento es que aparecen cuadros de ansiedad. A ver, vamos a ir viendo qué tanto podemos sentirnos identificados con esto. Ansiedad, yo creo que todos hemos experimentado todos, unos en mayor, otros en menor medida, pero el solo hecho de experimentar una situación de incertidumbre, pues nos genera todo un escenario, pues generador de ansiedad. Se están presentando alteraciones en los ciclos del sueño. Por ejemplo, a algunas personas les cuesta conciliar el sueño, otras tienen el sueño intermitente, otras se despiertan mucho más temprano de lo previsto, etc. Entonces, esto está presentando en manifestación de una situación de ansiedad, parte normal derivada de la situación actual y en parte también resultado de algo que ahora voy a mencionar, que creo yo que también explica lo que está pasando en términos de ansiedad. Eh, Desregulación emocional, creo que todos también en mayor o menor medida hemos experimentado que nuestras emociones están un poco más a flor de piel, que tal vez estamos un poco más susceptibles, que algunas cosas quizá nos irritan con mucho más, con mayor facilidad, otras de pronto nos producen un mayor temor, etcétera. Pero en todo caso sí, un poco de emocionalidad o hipersensibilidad emocional. Eh, Dificultades adaptativas, porque bueno, el hecho mismo de tener que virtualizar la educación para todas las instituciones educativas, y eso supone todo un reto adaptativo para profesores, directivas, estudiantes, que pues no es nada fácil. La dificultad adaptativa de que, bueno, nuestro espacio o nuestro campo de acción se redujo considerablemente. Antes podíamos visitar el centro comercial, salir de pronto un fin de semana a algún lugar cerca a dar algún paseo, etcétera. Bueno, ya no podemos, entonces el espacio se nos redujo y esto también supone un reto adaptativo importante. Conflictos interpersonales, bueno, pues si antes convivíamos con nuestros familiares, parientes o parejas, quizá compartíamos 4 o 5 horas en el transcurso del día, ahora compartimos las 24 horas del día, entonces comienza a volverse más difícil lograr una buena convivencia y evitar pues que surjan conflictos interpersonales. Ahora, volviendo al tema de la ansiedad, yo tengo una teoría, yo creo que, y creo que no es exagerado decirlo, yo creo que si está surgiendo mucha ansiedad, no es solamente el resultado de que estemos en una situación de confinamiento, de cuarentena y de incertidumbre. Yo creo que si estamos experimentando ansiedad es también porque de alguna manera es lo que venimos cultivando como individuos y como sociedad. Como dice acá esta frase en una analogía, si exprimes una naranja, pues no va a salir jugo de guayaba, ¿no es cierto? O sea, que lo que está saliendo de nosotros es lo que venimos cultivando como individuos y como colectividad. ¿Y por qué digo yo, creo que sin mucho temor a equivocarme o a exagerar, que somos una sociedad ansiosa? Bueno, por varias razones. Una de ellas es porque estamos inmersos en esta cuestión como este afán aspiracional del que somos víctimas todos en alguna medida de este lavado de cerebro sociocultural en donde nada de lo que hagamos parece suficiente, siempre estamos corriendo de un punto A un punto B y entonces estamos precipitándonos siempre a lograr algún objetivo y ese objetivo siempre está allá en algún futuro mediano o largo plazo, pero en todo caso no está en el presente. Y siempre que nos encontramos con situaciones de ansiedad, estamos hablando de anticipación a escenarios futuros. Lo contrario ocurre con la depresión, casi siempre la persona está
situada en su conciencia en el pasado. Entonces, es parte de lo que podemos decir, explica también la ansiedad que estamos hoy en día experimentando, que hemos cultivado como sociedad todo un tema de ansiedad como estilo de vida. Parte también del hecho de que estemos constantemente corriendo de un punto A a un punto B, es que perdemos de vista la capacidad de goce, de disfrute del recorrido, del trayecto, del proceso. Siempre como que todo se trata del resultado, de la meta, del destino, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que pareciera que rápidamente siempre cualquier logro que alcancemos se queda reemplazado inmediatamente por uno nuevo. Eh, y hoy en día también, producto de toda la, digamos, el desarrollo tecnológico y todos los dispositivos electrónicos que tenemos y con los que nos entretenemos, nos ocupamos, trabajamos, estudiamos, etcétera, es que también estamos siendo bombardeados por una sobreestimulación muy fuerte. Y cuando experimentamos sobreestimulación, también generamos un tema de ansiedad. De hecho, hoy en día se le ha dado un nombre a un síndrome por sus siglas en inglés, el FOMO, traduce el Fear of Missing Out, miedo a perderme de algo. Es un síndrome en el cual yo siempre tengo la sensación de que algo así, yo tengo una adaptación un poquito criolla de esta expresión, que sería algo así como que nos persigue constantemente la sensación de que la fiesta de al lado debe ser mejor que la fiesta en donde yo estoy. Entonces, no importa en dónde nos encontremos, siempre tenemos la sensación de que de algo nos estamos perdiendo. Bueno, esto es una cuestión que en parte las redes sociales y toda esta explosión y bombardeo constante de información nos genera. El fear of missing out o este FOMO, nuevamente son formas distintas de hablar de ansiedad. Entonces, creo que en parte también este es un momento que nos sirve para replantearnos algunas cosas, cuestionarnos sobre el verdadero sentido de nuestra vida, ¿no es cierto? Eh, Ahora, paradójicamente, y esta sería la otra cara de la moneda, viendo el lado positivo, el lado luminoso de esto mismo que estaba mencionando, es que en condiciones de restricción, cuando los seres humanos enfrentamos adversidad, contratiempos, dificultades, etcétera, es con frecuencia cuando con mayor fuerza sacamos lo mejor de nosotros, nuestro potencial dormido. Y caso contrario ocurre en la mayoría de los casos cuando nos encontramos en nuestra, como llaman, en nuestra zona de confort, con mucha frecuencia allí permanece desperdiciado mucho de nuestro potencial. Entonces, como ilustra esta imagen, Mahatma Gandhi estuvo preso durante la época del imperialismo británico en la India. Cuando fueron a liberarlo, Gandhi le dijo a sus carceleros, no, por favor, no me saquen en este momento, denme un par de meses porque estoy terminando de hacer un manuscrito. Entonces, es increíble cómo una persona logra lidiar con una situación como esta, además una cárcel injusta, absolutamente injusta, una condena totalmente injusta. Esta otra imagen también ilustra algo de esto mismo, es la historia del Quijote de la Mancha, que es un libro que se escribió, Miguel de Cervantes Saavedra lo escribió en un calabozo. Y sorprende mucho saber que un libro que inspira tanta libertad se haya escrito en un calabozo. ¿Cómo es posible? Bueno, es la fuerza del espíritu humano que se niega a doblegarse, ¿no? Ante las situaciones, a la adversidad, y más bien al contrario, como que ante la adversidad de los seres humanos, cuando nos sentimos desafiados, sacamos con mayor fuerza todo nuestro potencial y nuestros recursos. Acá tenemos otro ejemplo, Stephen Hawking, que es en la ciencia hoy en día actualmente en el campo de la física, es considerado casi como un Albert Einstein de nuestra época. Él tenía una limitación impuesta por su mismo organismo, por su cuerpo, por el físico, y era una limitación en la que no podía mover ninguna de sus extremidades y solo podía hablar a través de un computador. Y es increíble la capacidad que tenía él de desarrollar teorías, de crear teorías sobre cómo pueden funcionar los agujeros negros en el espacio, cómo podría funcionar la vida en otros planetas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Es increíble. Bueno, la capacidad del ser humano de sacar el potencial dormido en condiciones de restricción.
Acá tenemos otro ejemplo de ello, Nelson Mandela, que para mí hizo algo heroico cuando estuvo preso tantos años durante el apartheid en el África. Él decidió algo que, pues, no, la verdad no sé cómo logró hacerlo, pero da testimonio de ello. Dijo, a mí me podían obligar a estar allí preso, pero yo decidí y solo yo podía decidir qué sentimientos albergar y decidí solamente albergar sentimientos compasivos hacia las personas que me tenían allí preso, en un confinamiento también absolutamente injusto. Y así lo hizo, desarrolló solamente sentimientos compasivos a tal punto que sus carceleros se convirtieron en grandes amigos suyos. Entonces, insisto, esto es también, ¿no? La otra cara de la moneda de los seres humanos en condiciones de restricción, de adversidad, de dificultad, es cuando con mayor fuerza sacamos lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, yo pues no he escrito un libro, un texto como el Quijote de la Mancha, no he desarrollado teorías, no he desarrollado ecuaciones para descifrar los misterios del universo, pero he aprendido a hacer galletas con chips de chocolate que antes no sabía hacer. He creado y he mantenido una rutina de ejercicios y lo he sentido como que me ha sentado muy bien. Y así, yo creo que todos un poco hemos sacado algo de provecho de esta experiencia y creo que de eso se trata. Ahora, en términos de convivencia, que pues decía ahora, si antes convivíamos 4 o 5 horas con nuestros padres, hermanos o familiares, ahora permanecer las 24 horas del día, pues no es fácil, ¿verdad? Llevárnosla bien. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con esta convivencia y hacerla lo más soportable posible? Bueno, yo creo que hay dos pautas, dos recomendaciones que podrían sernos muy útiles. Y pues acá quiero pedir cada uno, por favor, recíbanmelo con beneficio de inventario y adáptenlo con mucha creatividad a su situación particular, porque estoy seguro que no necesariamente se aplicaría de la misma manera para todo el mundo. Pero en términos generales creo que es clave dos cosas. La primera, ser muy selectivos con las peleas, es decir, tratar de mordernos la lengua para evitar conflictos innecesarios. Voy a poner un ejemplo. Entró mi esposa y me muy desarreglado, está muy desordenado, deberías arreglarlo. Pues me paro y lo arreglo. Como que es una discusión innecesaria que no vale la pena dar. Oye, bájale el volumen a esa música, porfa. Bajémosle el volumen. No hay lío, no es una pelea. Ahora, algunos conflictos, algunas peleas, hay que darlas. Peleas entre comillas, ¿no? Pero digo, en la convivencia, para que haya convivencia, tiene que haber conflicto. Tenemos que disentir, tenemos que tener desacuerdos. Y si no, pues, ¿qué tipo de convivencia sería, verdad? Sería una muy rara. Pues no parecería una convivencia de seres humanos, ¿verdad? Pero entonces aquí viene una segunda recomendación al respecto y es saber pelear. Es decir, que casi siempre los conflictos, piensen que esta metáfora boxística y ajedrecística creo que es muy ilustrativa para eso que voy a decir, porque casi siempre convertimos los conflictos en una confrontación de tipo ring de boxeo, en el sentido que comienzan a generarse escaladas y comenzamos a ver quién dice la cosa más ofensiva o quién pega más duro, es decir, hacer como el knockout, ¿verdad? Pero la discusión o el conflicto inteligente creo que tiene que ver con ser estratégicos finalmente. Y en el juego de estrategia, por ejemplo, en el ajedrez, a veces no importa perder. Yo de pronto puedo perder un peón, un alfil o una torre y no me importa, porque estoy pensando 4 o 5 jugadas adelante. Y en el conflicto estratégico, ¿cuál sería mi objetivo? El objetivo vendría a ser no derrotar al otro, no armarme más que el otro, no pegar más duro, sino buscar la manera de desarmar al otro, que es, bueno, todo un arte del manejo del conflicto, pero como todo ideal, no siempre es fácil de conseguir, pero por lo menos deberíamos aspirar a eso. Entonces, creo que este segundo aspecto sobre la convivencia es clave, saber pelear. Ahora, como sociedad tenemos un grave problema con el tema del manejo de las emociones y es que somos una cultura que vivimos de espaldas a las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Con que las emociones las negamos, dicen que hay todo un analfabetismo emocional hoy en día, a pesar de que hace ya como 20 años alrededor se desarrolló una teoría sobre
la inteligencia emocional, este señor Daniel Goleman, pero el desarrollo de esta inteligencia emocional, al menos en el ámbito educativo, es todavía muy pobre. Fíjense que si le preguntamos a cualquier persona cómo te sientes, muchas veces nos responden bien, mal o normal. O sea, una de ellas son emociones. Entonces, hay una pobreza en el lenguaje emocional y si no sabemos ni cómo se llama lo que estoy sintiendo, pues difícilmente voy a saber qué hacer al respecto, qué hacer con ello. Pero es mucho más grave lo que pasa con el tema emocional y es que no solamente negamos las emociones, sino que además las castigamos. Hay una censura emocional. ¿A qué me refiero con esta censura emocional? ¿Qué es lo primero que le dicen a un niño cuando empieza a llorar? No llores, ¿no es cierto? Y más si es un niño, si es hombre. Entonces, hay un castigar las emociones. Si el niño tiene miedo, no sientas miedo. Si el niño tiene rabia, no tenga, ya, deja la rabia, ¿no es cierto? Entonces, es un poco una pauta de crianza con la que hemos crecido muchos de nosotros, salvo contadas excepciones. Entonces, vivimos bajo la dictadura de la razón, nos autodenominamos, fíjense, como el Homo sapiens sapiens. Entonces, negamos la importancia de las emociones y estamos sobrevalorando la importancia de la razón. El ser racionales, ¿no? Siempre el ser muy racional es un halago, el ser muy emocional es como un insulto, más o menos. Entonces, si no nos permitimos sentir, pues es gravísimo porque de allí, de tener una pésima relación con nuestras emociones, surge un problema también de empatía. Y es que la empatía, recordemos que es este principio de la ética, tiene que ver con tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Pues bien, yo no podría ponerme en los zapatos de alguien más si no soy capaz de ponerme en mis propios zapatos, es decir, si no soy empático con mi propia emocionalidad. Entonces el resultado de esto es el desastre de sociedad en el que vivimos, ¿cierto? Generamos relaciones impersonales, frías, distantes, todas las relaciones están mediadas por intereses egoístas o en una muy buena medida, entonces las relaciones se vuelven absolutamente instrumentales y bueno, estamos viviendo en un mundo de alguna manera muy como deshumanizado. Eh, por otro lado, las emociones tienen una utilidad que con frecuencia despreciamos o en el mejor de los casos desconocemos, y es que las emociones de entrada pues son un motor. Si tomamos la palabra emoción, y motion significa aquello que se mueve, ¿no es cierto? Entonces las emociones nos mueven. Y aunque es cierto que a veces pueden ser un poquito estorbosas porque sentir rabia puede ser un poco estorboso, sentir miedo o sentir tristeza porque nos sentimos de pronto vulnerables. Al mismo tiempo, es mucho más cierto decir que las emociones nos mueven y nos dan la fuerza para hacer todo lo que hacemos diariamente. Entonces, así como el motor de un carro es aquello que le da al carro su fuerza, sus caballos de fuerza, lo mismo podríamos decir de la... Es más cierto que nos dan a nosotros nuestros caballos de fuerza que decir que nos impiden andar en la vida o nos frenan o son un peso muerto. Entonces, esas son las emociones, lo que nos mueve. Aparte de ello, tiene unas funciones existenciales importantísimas nuestras emociones. Por ejemplo, las emociones nos permiten, este estetoscopio nos lo recuerda, nos permiten sentirnos vivos, nos permiten sentirnos vivos. Si sentimos es porque todo parece indicar que estamos vivos, entonces es una buena noticia, ¿no es cierto? Segundo, nos permiten orientarnos existencialmente. Cuando el tiempo tal vez es la brújula de nuestras emociones, diciéndonos, te conviene hacer un giro en una dirección distinta. Y también sirven como una especie de termómetro de nuestros valores, porque como decía Max Scheler, un filósofo estudioso del tema de los valores, de la axiología, decía que entre más emoción yo sienta o a mayor respuesta emocional, bueno, eso me estará hablando de la jerarquía mayor del valor frente al cual yo me encuentro. Entonces, las cosas nos
nos duelen o nos atemorizan o nos generan rabia porque nos importan. Y si no, bueno, pues probablemente no sentiríamos nada. Así que deberíamos apreciar, ¿verdad? El hecho de que sentimos. O sea, tiene más sentido decir siento luego existo que pienso luego existo, porque si vamos a ver un computador en términos de procesamiento de información, tal vez para muchos efectos puede pensar mucho mejor que nosotros, pero no existe, porque es una cosa. Los seres humanos podemos decir siento, luego existo, porque tenemos además conciencia de ser, que es algo que no tienen los objetos, las cosas inanimadas. Entonces, algo importante para redondear un poco este tema de mejorar nuestra relación con las emociones es que debo primero reconocer o identificar mis emociones, dimensionarlas, llamarlas por su nombre, reconocer esto que estoy sintiendo, ¿qué es? ¿Es rabia? La rabia con frecuencia es una máscara de la tristeza. Ah, ¿será tristeza mejor o puede ser miedo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Dimensionarlas. ¿En qué proporción, en qué medida estoy experimentando este miedo o esta rabia? ¿Es incomodidad? ¿Es rabia? ¿Es ira asesina? ¿En qué escala estoy experimentando esta emoción? Segundo, permitirme sentirlas, porque con mucha frecuencia, como decía ahora, censuramos las emociones. Todavía hoy en día hablamos, por ejemplo, de emociones buenas y malas, lo cual no existe. Lo bueno o lo malo es lo que hacemos con la emoción, no la emoción en sí misma. La rabia, para dar un ejemplo de esto, bien canalizada puede ser maravillosa. Citando un ejemplo de la biografía de Picasso, cuentan que cuando Picasso estuvo en la época de la guerra civil en España, alguna vez los guardias fueron a buscar en su casa, en la casa de Picasso, qué encontraban, si encontraran algún manifiesto o algo panfletero, digamos, de oposición a la dictadura de Franco en ese entonces, y pues no encontraban nada. Y después, entonces, después de un tiempo, vieron que había un cuadro cubierto con una sábana y era la Guernica, que no la había terminado, estaba terminando de pintarla. Los guardias quitan la sábana y se quedan mirando el cuadro, la Guernica, que es un cuadro lleno de indignación, de un sentimiento profundo de rabia contra todas esas injusticias que se estaban cometiendo. Entonces los guardias se quedan mirando ese cuadro y miran a Picasso y le dicen, ¿usted hizo eso? Y él le responde con ironía, no, ustedes hicieron eso. Es un cuadro lleno de rabia. Entonces, insisto, ¿la rabia es buena o mala? Eh, Depende. Lo bueno o lo malo es lo que hacemos con la emoción. Pero tendemos a esto, ¿verdad? A juzgar las emociones, a considerarlas como buenas o malas, lo cual no existe. Podemos hablar quizá de emociones agradables o desagradables, que es otra cosa. Importante no negarlas ni disfrazarlas, no hiperracionalizarlas, porque además toda emoción no expresada pues termina convirtiéndose con mucha frecuencia en acumulación de malestar y no pocas veces en somatización, o sea, lo que no expreso verbalmente, el cuerpo lo grita muchas veces, ¿no? Entonces la correlación emoción, mente, cuerpo es muy fuerte. Eso es algo que se ha estudiado hoy en día con mucho juicio. Tercero, bueno, entender esta emoción. ¿Qué la genera? ¿De dónde surge esta emoción? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es mi historia con esta emoción? ¿Cuál es mi historia con la rabia? ¿Cuál es mi historia con el miedo? Etcétera. Y cuarto, finalmente, expresarlas, canalizarlas constructivamente, manifestarlas y, por supuesto, desprenderme, soltar la emoción. A veces nos aferramos innecesariamente a algunas emociones. Entonces, con esto lo que quiero decir, un poco redondeando esta idea, es que todavía el concepto de autorregulación emocional no me acaba de convencer. Yo, cuando pienso en autorregulación o en regulación emocional, pienso en establecer una relación con nuestras emociones, de convertirnos como en una especie de policía de nuestras emociones. Entonces creo que tiene más sentido como pensarlo como aprender a surfear nuestras emociones y verlas como una ola que puede ser a veces grande, a veces pequeña,
pero que si la podemos utilizar, podemos aprovecharla para desplazarnos y de pronto hacer cosas maravillosas gracias a ella. Eh, Hablando de la ansiedad, bueno, la ansiedad puede tener causas biológicas, medioambientales, psicológicas o espirituales o existenciales, digamos. Causas biológicas, bueno, a veces tenemos un temperamento ansioso heredado de nuestros padres, abuelos, y eso lo podemos ver si en la familia nos damos cuenta que somos como acelerados, como inquietos, como que no somos demasiado hiperactivos mentalmente o físicamente. El exceso de cortisol, que es la hormona de la ansiedad, consumo de estimulantes, si de pronto tomamos mucha cafeína o consumimos mucha nicotina o tomamos bebidas energizantes, etcétera, bueno, ahí hay un aumento también de una propensión a la ansiedad, causa biológica. Medioambiental, por catástrofes ambientales o una situación como esta epidemia que se convirtió en pandemia del coronavirus, por toda la incertidumbre también que nos genera, percepción de inseguridad, si vivimos, por ejemplo, en un entorno en donde hay delitos, robos, inseguridad, etcétera, conflicto armado, bueno, en fin. Causas psicológicas, pues sí ha habido pautas de crianza generadoras de ansiedad, como cuando crecemos bajo un paradigma, por ejemplo, del temor a la escasez o al fracaso o a la insuficiencia, la vida es demasiado luchada, demasiado difícil y entonces hay que hacerte a codazos a un lugar en el mundo y pautas de crianza o con el perfeccionismo, etcétera, entonces genera una causa también de orden psicológica de la ansiedad. Y también, bueno, espirituales. Las espirituales son muy poco estudiadas, pero existen y tienen que ver con lo que ocurre cuando experimentamos la sensación de, de que tal vez no hay una causa de la ansiedad, sino que sentimos como que no encontramos una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿para qué vivir? Una respuesta profunda a esta pregunta. Entonces viene una crisis de sentido que con frecuencia se traduce en depresión o en vacío existencial, ¿no es cierto? Entonces, paradójicamente ocurren situaciones en las que estamos como desocupados o tenemos más tiempo de pensar, ¿no? Entonces, algunas causas. Ahora, la ansiedad, para que la entendamos un poquito, y porque pues, de la ansiedad se habla mucho, pero no siempre se habla en términos, digamos, como se entiende psicológicamente, eh, tiene dos rutas de expresión. Digamos que una ruta de expresión de la ansiedad es la reacción fóbica. Podemos llamarla la reacción de huir, escapar. ¿Cómo funciona la reacción fóbica? Bueno, lo que ocurre con la reacción fóbica es que cuando aparece algún temor, huimos de este temor y esto se vuelve casi una ecuación matemática. Entre más huimos de nuestros temores, estos más intimidantes se vuelven y más nos persiguen. Y entonces, ¿qué ocurre? La ansiedad incrementa. ¿Y qué hacemos? Huimos más rápido. ¿Y qué ocurre? La ansiedad incrementa y el fantasma se vuelve más grande. Y entonces huimos más y quedamos ahí atrapados en un ciclo patrón de reacción fóbico. Eh, un ejemplo, en el caso del temor a un contagio de coronavirus, si quedamos instalados en un patrón de reacción fóbico, podríamos desarrollar, en el peor de los casos, hasta una agorafobia y entonces ya no solamente no quiero entrar al centro comercial, sino que ya ni siquiera quiero salir de mi casa porque el temor al contagio es muy fuerte. Entonces, también tenemos que regular y medir el tema del temor que nos genera el contagio y en este sentido, yo creo que para lo que deberíamos prepararnos es para poder convivir con el coronavirus. Es decir, la pretensión de que cuando acabe la cuarentena vamos a salir a un mundo en donde hayan menos contagios, creo que es un poco, digamos, irrealista. No está como eh, no tiene como mucho asidero porque lo que va a pasar es que van a haber más contagios, así que creo que lo que tenemos que hacer es aprender a convivir, a caminar al lado de la persona que tiene coronavirus, teniendo todos los cuidados y el manejo.
y pues también teniendo presente que esta cosa pues no se contagia por la mirada tampoco. Em, el otro patrón de reacción sería el patrón de reacción obsesivo. ¿En qué consiste? En que se presenta una situación que me genera temor o ansiedad y lo que intento hacer no es huir o escapar, sino intento controlar. Y entre más intento controlar las situaciones, las cosas, etcétera, lo que ocurre es que cada vez me doy más cuenta de lo poco que controlo. Y entonces, ¿qué hago? La ansiedad incrementa e intento controlar con más ansiedad. ¿Y qué pasa? Me doy cuenta cada vez más de lo poco que controlo, la ansiedad se dispara y entonces intento controlar con más intensidad. Y ahí quedo atrapado en el otro patrón de reacción ansioso. Ahora, resumiendo un poco, la ansiedad al final de cuentas es un proceso en donde estamos siempre anticipándonos a algún escenario futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo, pero estoy haciendo alguna anticipación y por supuesto algún escenario negativo, porque si me proyectara en una visión esperanzadora u optimista, pues, sería muy distinto, ¿no? El problema es que la mirada es pesimista cuando se genera la ansiedad y de cierta manera es un problema de exceso de imaginación, ¿no es cierto? Imaginamos o visualizamos escenarios a veces catastróficos, que en la mayoría de los casos nunca acontecen. ¿Cuáles serían algunos síntomas de la ansiedad? Vamos a ver qué tanto podemos identificarnos con ello. Por ejemplo, insomnio es un síntoma de ansiedad, sudoración excesiva, se presenta hiperhidrosis, estreñimiento, de pronto me como las uñas, gastritis, sensación de inquietud, como que tengo un tic nervioso, estoy siempre sacudiendo involuntariamente una pierna o la mano, etcétera. Bloqueo mental, eso que llamamos se me pone la mente en blanco, o cuando alguien me pregunta algo y no tengo ni idea de lo que me está preguntando, qué responder, aunque yo sepa la respuesta. Eh, bueno, bloqueo mental, inhibición del apetito también o aumento del apetito. A algunas personas les da menos hambre, menos ansiedad, ganas de comer. A otras personas se les incrementa dependiendo de su relación y su historia con la comida. Eh, entonces, vamos a ver algunos manejos que nos pueden servir, pueden ser muy útiles para regular la ansiedad, que, insisto, pues hay una ansiedad un poco normal, dadas las circunstancias, pero de lo que tenemos que tener cuidado es de que ésta se desborde. Eh, por ejemplo, el primero de ellos, creo que es clave, es apelar al sentido del humor. Cuando podemos reírnos de las situaciones, adversidad, contratiempos, dificultades, de pronto lo trágico se vuelve tragicómico y entonces podemos reírnos un poco y la ansiedad disminuye automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, creo que esta del sentido del humor es una de las más poderosas, como reírnos un poco del miedo, ¿no es cierto? Hay cualquier cantidad, la gente tiene una creatividad increíble, ¿no? Para burlarse de todo este tema, con todo y lo trágico, porque pues no podemos negar que es un hecho pues, que es complejo, ¿no es cierto? Y que ha cobrado vidas, y lo cual es muy lamentable, pero pues creo que ese sería un recurso muy poderoso para lidiar con esto. Un segundo tip, una pauta que puede sernos útil es evitar la hiperreflexión. Es decir, tener mucho cuidado con el exceso. Es normal, necesitamos estar informados, saber qué decisiones se han tomado, hasta cuándo va la cuarentena, que ahora hay unos sectores que se están declarando en alarma naranja, etcétera. Bueno, es normal, necesitamos estar enterados, pero tenemos que tener cuidado con el exceso de información. Si nos vemos el noticiero de la mañana, el del mediodía y el de la noche, y después consumimos todo el tiempo contenidos sobre pandemias, virus y etcétera, pues, y teorías conspirativas o qué sea qué otras cosas, pues al final del día nos terminamos chiflando, ¿no es cierto? Entonces, creo que hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado con la higiene mental, con la información que consumimos. Este es clave.
Es muy importante. Creo que todo esto que está pasando también tal vez es un llamado a desacelerar nuestro ritmo de trabajo, esta hiperactividad, esta sensación como de que siempre tenemos que estar corriendo de un lado para otro y quizá aprovechar para desarrollar una actitud más contemplativa, ¿verdad? Hacia la vida, podernos gozar los pequeños placeres de la vida. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que consiste en lo siguiente, en este digamos, propósito de parar, aprender a parar. Muy sencillo, consiste en lo siguiente, vamos a hacer un 4 respiraciones profundas, inhalamos en 1, exhalamos en 2. Yo voy a dar la pauta, eh, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Inhalas 1. Exhalas 2. Inhalas 1. Exhalas 2. Inhalas 1. Exhalas 2. Última, inhalas 1. Exhalas 2. Bueno, para que nos hagamos una idea de la importancia de la respiración y hacer respiración consciente, en Massachusetts, un señor John Kabat-Zinn que desarrolló algo que hoy en día se conoce como el mindfulness. Allá en la clínica para la ansiedad, la principal herramienta, la principal terapia para el manejo de la ansiedad en cualquiera de sus manifestaciones es la respiración consciente. Este ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio en donde hicimos 4 respiraciones en 1 minuto. Según los indicadores de ansiedad que se han establecido en esta clínica para la ansiedad, este que acabamos de tener debería ser el ritmo normal de respiración de nosotros. Lastimosamente y por nuestro estilo de vida, que insisto, somos una sociedad ansiosa, estamos muy lejos de eso. Solamente consiguen este ritmo de respiración deportistas de alto rendimiento o meditadores muy, digamos, entrenados. Eh, si nuestro ritmo de respiración está por encima de 7 respiraciones por minuto, hay un indicador ya de ansiedad. Si está por encima de 12, podemos estar seguros de que hay una situación de ansiedad que debemos atender. Entonces no nos sorprendamos de que estemos alrededor de las 12 respiraciones, porque pues casi que yo creo que en esta sociedad en la que estamos viviendo, lo raro sería que sucediera lo contrario, ¿no es cierto? Eh, Otra pauta clave es resignificar la experiencia, sobre todo teniendo en cuenta algo importante, y es que los seres humanos finalmente no sufrimos por los eventos, por las situaciones, sino por el significado que le atribuimos a los mismos. Entonces, ¿por qué en lugar de hablar de encierro, no hablar mejor de intimidad, o en lugar de hablar de improductividad, hablar de cultivo de nuestro ser, o en lugar de hablar de aislamiento, hablar de conexión a otro nivel, etcétera, ¿no? Entonces, ser muy creativos en cómo estamos significando este momento. Hacer ejercicio es clave, fundamental. Fíjense, volviendo, por ejemplo, al tema del entrenamiento de los aspirantes astronautas, ellos tienen que obligatoriamente hacer ejercicio. No es una opción no hacerlo, porque lo que ocurre con el ejercicio físico es que todos tenemos una energía que solamente podemos liberar o acumular. No hay una tercera opción. Si la liberamos, experimentamos bienestar. Si la acumulamos, se convierte en tensión y malestar. No hay una tercera opción. Tenemos
que tomar. Por eso mismo creo que el ejercicio deberíamos convertirlo en un hábito como lavarnos los dientes. Ahora, no necesariamente tiene que ser una rutina de ejercicios en donde hagamos un entrenamiento funcional exhaustivo y terminemos muertos con la lengua por fuera. No, pero sí al menos algo que nos agite la respiración y que nos ayuda a sentirnos conectados con nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, otra sugerencia clave es ser menos consumidores pasivos de contenido y pasar a ser más creadores o generadores de cosas, incluso de contenidos. Por ejemplo, permanecer demasiado tiempo sumergido en redes sociales, en videojuegos, en YouTube, Netflix, etcétera, es entretenido y es innegable que a mí me encantan las redes sociales, me encantan Netflix, YouTube, no soy enemigo de ninguna de estas formas de entretenimiento y de contenidos, pero sí es cierto que si dedicamos demasiado tiempo a ello, al final del día nos vamos a confrontar con una sensación de frustración, con la sensación de que hay mucho de nuestro potencial que estamos desperdiciando. Eh, pues creo que un ejemplo de ello es algo que puede servirnos como una señal de advertencia de lo que ocurre en Japón con unos chicos que se les ha dado un nombre. Es un fenómeno que llaman los hikikomoris. Los hikikomori son chicos, sobre todo en las grandes ciudades de Japón, como Tokio, que se encierran en una habitación a jugar sus videojuegos, a estar en línea o frente a algún dispositivo electrónico y quedan atrapados en esta actividad y pasan días, semanas sin salir, meses, años, y quedan algunos atrapados allí en sus habitaciones durante años enteros. Y es una situación que hoy en día ya ha llegado al nivel pues, de un problema de salud público, a tal punto que una de las estrategias que parece que mayor resultado ha tenido es que allá en Japón tú puedes llamar a una especie de Rappi y pedir un hermano sustituto a domicilio. Entonces llega el hermano sustituto para intentar hacerle la conversación al hikikomori, tratar de hacerlo hablar, porque ellos pues, ya no hablan prácticamente, solamente chatean, y tratar de persuadirlo poco a poco de que se anime a salir de su habitación al menos y ojalá salir de su casa, porque quedan atrapados, absolutamente encerrados. Entonces, de pronto nos parece excesivo, de pronto nos parece muy radical, pero, y yo quiero señalar esto porque a veces tendemos a ver el futuro como en una visión hegeliana, como, digamos, progresista, pero no sabemos, ese futuro de pronto no es esa luz al final del túnel, sino que de pronto es un tren que viene en sentido contrario a arrollarnos y que nos conviene de pronto replantearnos algunas cosas. Entonces, creo que este es un fenómeno muy particular y pues digo, menciono a Japón porque es como nuestro referente digamos, el desarrollo tecnológico más avanzado en el mundo. Pero esto para señalar solamente un ejemplo, hay muchas otras cosas que están pasando cada vez más raras, ¿no? Como el caso de un personaje que se casó con un holograma y hace poco demandó a la compañía porque se dañó el software y entonces él quedó viudo, pero pues, estaba casado con un holograma, entonces unas locuras. Entonces yo creo que eso es un cuestionamiento importante que vale la pena hacernos. Hacia allá vamos, eso es lo que queremos, ¿no? Ese es el futuro que estamos, hacia donde estamos dirigiéndonos. Yo creo que hay algo que está pasando con la tecnología también que vale la pena cuestionarnos y es que en principio la tecnología surgió para estar al servicio de los seres humanos y no sabemos en qué momento parece que está volteándose la torta y estamos comenzando a vivir los seres humanos al servicio de la tecnología. Entonces tenemos que buscar la manera, ¿no? De que esto vuelva a revertirse y tener cada cosa como el lugar que le corresponde. Otra pauta muy poderosa es la meditación, mindfulness, que de pronto para que no pensemos que es algo muy complicado, un buen comienzo puede ser regalarnos 15 minutos diarios para respirar conscientemente, simplemente atender a nuestra respiración, cómo fluye, cómo circula, y esto, unos 15 minuticos diarios es suficiente para recargar baterías, despejar nuestra mente. Y bueno, pues si tenemos una higiene
dental, todos los días nos lavamos los dientes, ¿por qué no tener una mental con tanto contenido y pues tanta información que nos llega de todo lado, tanto ruido externo, pues a callar un poco y recuperar algo de equilibrio, ¿no es cierto? De 6 en quietud punto. mental. Y con este último tip cierro el tema del manejo de la ansiedad y es evitar adoptar una actitud provisional de la existencia. Es decir, que detenernos y esperar a que pase la cuarentena o a que pase como se aplane la curva, como se ha dicho hoy en día, es el lenguaje de los gobiernos, pues esperar a que pase todo esto y mientras tanto solamente detenernos como a esperar, esto solamente va a generar más ansiedad porque nos ubicamos en una especie de sala de espera y bueno, todos sabemos lo que pasa en una sala de espera, ¿no es cierto? Los minutos parecen horas, las horas parecen días y el tiempo sentimos que se nos vuelve eterno, que no transcurre. Entonces esto es muy importante conseguir esa capacidad de esperar pero no de manera pasiva, esperar de manera activa, ¿no es cierto? Y algo muy importante es lograr proponernos retos de corto o mediano plazo, porque de pronto a veces cuando pensamos en actividades, como voy a poner un ejemplo, voy a aprender un segundo o un tercer idioma. Suena demasiado grande y a veces solamente proponernos algo muy grande nos desanima. Entonces tiene sentido proponernos retos pequeños que sean mucho más como cumplibles en el corto o mediano plazo y ahí estar mucho más dispuestos a avanzar en ese camino que hemos trazado. Poniendo un ejemplo, en lugar de pensar en voy a aprenderme un segundo o un tercer idioma, pensar en voy a aprender a conjugar los verbos en este idioma nuevo. Entonces me lo aprendo en una semana y luego tal vez tengo más ganas de la siguiente semana aprenderme, qué sé yo, los colores, los días de la semana, etcétera, en ese idioma. Y así para, en lugar de pensar en, no sé, voy a dedicarme a hacer ejercicio durante este periodo, es decir, mañana voy a hacer una rutina de 15 minuticos y pasado mañana no tengo ni idea. Me levanto pasado mañana y miro pero como proponernos eso, pequeños retos de corto plazo. Entonces, un poco para reforzar esta idea de que pues siempre hay algo para hacer y que podemos aprovechar mucho el tiempo, quiero sugerir un menú de opciones. Cada quien, por favor, si puede, tome nota en alguna libreta, en una agenda de aquellas cosas que pronto les llamen la atención o a esta lista agreguen algunas nuevas que consideran pueden despertar su interés y maravilloso si lo podemos aprovechar y hacer en este tiempo. Por ejemplo, aprender a cocinar. Pronto un día aprender a cocinar una cocina mediterránea, aprender a hacer un ceviche o aprender a hacer un sushi o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Y para todo es increíble, yo estoy sorprendido. Para todo hay tutoriales en YouTube y cursos online de todo. Entonces, ahí está todo muy a la mano. Otra, practicar algún instrumento, de pronto tocar esa guitarra que tengo por allá acumulando polvo en algún lado, volver a tocar ese teclado o crear pistas de pronto en alguna software para hacer música, etcétera. Bueno, maravilloso. Al que le gusta la idea, genial. Otra, leer de pronto alguna lista de libros que quisiera leer o algún libro que tengo por allá pendiente y como que nunca me lo terminé de leer. Bueno, eh, leer, sacarlo de la biblioteca y animarnos a leer ese libro. Eh, escribir de pronto a quienes les resulta una vía de pronto de expresión de emociones, maravilloso, suele ser muy catártico, ¿no? Muy liberador, de pronto llevar un diario donde podamos contar cómo estuvo en el transcurso del día. O si queremos algo más creativo, bueno, escribir algo de cuento, poesía, novela, o pueden ser memes, no importa, pero pues algo en donde, insisto, no podemos resignarnos solamente a ser consumidores pasivos de contenido, ser generadores, creadores de contenidos. Eh, Esto mismo, ¿no? Crear contenidos para YouTube o mensajes en Twitter, de lo que sea, generar conciencia, ¿no es cierto? Cualquier Internet es un océano de información chatarra, es impresionante. A ese océano
poquito de algo que tenga un mínimo como de llamado a la conciencia, ¿no es cierto? Cultivar nuestra espiritualidad, como sea que la entendamos, orar, meditar o en el contacto con la naturaleza, etcétera. Otro, pintar, dibujar, colorear mandalas o decorar mi espacio, en fin, todo esto que tiene que ver con realizar nuestros valores pues, estéticos, ¿no? Nuestro sentido de la estética, maravilloso. Y puede ser muy entretenido, muy buena terapia ocupacional. Mantener una rutina de ejercicio, clave, lo mencionábamos ahora, insisto, nuestra energía la acumulamos y se convierte en malestar o la liberamos y se traduce en bienestar. Cerrar ciclos afectivos, de pronto tengo esa relación insatisfactoria que no he podido terminar o ha sido como muy intermitente, entonces tal vez aprovechar el momento para decir, ¿sabes qué? Creo que mejor hasta acá llegamos. Y bueno, armarnos del valor necesario para poder hacerlo, si es el caso, o por el contrario, de pronto pedir perdón a esa persona que nunca logramos tener esa conversación o buscar ese espacio para ofrecer alguna disculpa o hacer alguna aclaración. En fin, cerrar ciclos afectivos, reconectarnos con amigos a quienes habíamos olvidado, darle un pequeño saludo, ¿no es cierto? Como, hola, ¿cómo estás? He estado pensando en ti, te recuerdo con mucho cariño o lo que sea, pues también, ¿no? Creo que la comunicación se ha vuelto muy instrumental y es importante darle un espacio a una comunicación de otra naturaleza, una comunicación más afectiva, humana, existencial. Reorganizar nuestro espacio físico, cambiar la disposición de pronto de nuestros muebles, en fin, como que fluya un poco como la energía, sacar de nuestros cajones, de nuestros closets, lo que no necesitamos, ropa, cosas, ¿no? A veces mi mesita de noche por lo menos a veces parece como, yo digo, como el triángulo de las Bermudas, lleno de cosas absolutamente innecesarias que no sabe uno ni de dónde salieron muchas veces. Entonces, sacar, ¿no? Despojarnos y todo eso también tiene un efecto psicológico como liberador. Forjar algún ritual familiar, por ejemplo, juegos de mesa, orar juntos, etcétera. De pronto son actividades a las que estamos un poco desacostumbrados porque hoy en día con el tema tecnológico todo es como muy de cada quien estar en su cuento, pero yo por lo menos me he sorprendido de ver lo interesante que puede resultar jugar alguno de estos juegos maravillosos, aunque durante mucho tiempo pues lo había dejado de hacer. Bueno, puede ser, si a alguien le suena la idea, tomemos nota. Estudiar algún tema en documentales o en tutoriales en video. Hay mucho contenido muy valioso en Internet. Yo soy un convencido de que la información más poderosa que está disponible en la web y en las redes sociales es la que menos like tiene, es la que menos me gusta tiene. Entonces, pero es increíble, hay cualquier cantidad de cosas. Uno puede estudiar astrofísica, lo que queramos, podemos encontrar. Y cierro con esta, realizar un sagrado no hacer, lo que en el Tao se llama el Wu Wei, o el arte del no hacer, y es mejor traducido como no forzar, ¿no? Fíjense, como en el Tao dicen, el árbol no se esfuerza para crecer, solamente crece, ¿verdad? Entonces, no forzar, como soltar un poco, también como ser capaces de sincronizarnos, sintonizarnos con este ritmo en el que en este momento está funcionando la vida. Y cierro con esta frase de Nietzsche que me parece muy oportuna para la ocasión, que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Bueno, quiero agradecer muchísimo la atención. Vamos a dejar abierto el espacio para que quien quiera puede, por supuesto, hacer preguntas. Eh, no sé si hay algún moderador que nos pueda ayudar a leerlas. Maravilloso. Y Sí, Julián ha pedido la... gracias. Muchas Hola, gracias, ¿me Julián. escuchan? Entonces, vamos a empezar con preguntas. Perfecto. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ah, vale. Bueno, pues digamos que mi pregunta viene siendo a lo que decías al inicio, que tal vez estas personas que hicieron como estas grandes cosas los sacaron totalmente de su situación de confort, digamos, al ponerlos en una cárcel o bueno, fue algo muy drástico.
Pero yo siento que en este momento, a pesar de que es una situación muy dura, seguimos estando un poco en nuestra zona de confort al seguir teniendo acceso a cosas que eran de nuestra cotidianidad, tipo el internet, redes, y pues ya entiendo que uno de los tips es como soltar eso, pero pues obviamente al estar un poco como cegado y como distraído con esas cosas, es un poco difícil cortar como esta atadura y decir como si me hago entender, haz de cuenta como un encantamiento, como rompes el encantamiento de las redes y decir, ya, me paro y hago algo, porque es muy aletargador estar ahí sentado haciendo scrolling, es feo, pero a la final es muy entretenido, entonces es como que se necesita mucha fuerza para romper como ese ciclo de estar pegado ahí. Por supuesto. Juliana es tu nombre, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, muchas gracias por tu intervención, Juliana, además porque estoy seguro de que muchas personas se podrán sentir identificados con lo que acabas de mencionar. Eh, pues claro, las redes sociales y todo esto, tecnología, está hecha para eso. Eh, yo me sorprendía, Juliana, hace poco escuchando una declaración del creador de Netflix que decía que él declaraba como su principal enemigo al sueño de la gente. O sea, que el ideal de él era eliminar el sueño de la gente, porque era lo que permitiría, según él, que hubiera más consumo, ¿no? de Netflix. Una locura, o sea, que tenga el descaro, además de decirlo, me parece pues como una combinación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que partir del hecho de que eso está hecho para hipnotizarnos y por eso tienen este efecto. Eh, Creo, Juliana, que una clave es tal vez no pensar en desconectarnos necesariamente de las redes sociales y la tecnología, porque voy a hacerte una analogía. Hay un chiste que cuenta, había una pareja en donde había una situación de infidelidad y la infidelidad que la cometía pues la mujer de la relación siempre tenía lugar en el sofá de la casa. Entonces el señor, el esposo, para resolver el tema de la infidelidad, botó el sofá a la basura, ¿no? Entonces, pues es ridículo, ¿no? Por supuesto, como si el sofá fuera el culpable de la infidelidad. Algo similar podríamos decir que sería pensar que la solución para evitar caer en una actividad alienante y estar atrapados todo el tiempo en esta actividad es botar o deshacernos del celular o eliminar las aplicaciones. Yo creo que sería un poco como botar el sofá. Entonces, ¿qué creo que es lo que debemos hacer? Cambiar como el chip y pensar en ser generadores de contenidos, creadores de contenidos, no ser solamente consumidores y si consumimos, bueno, que por lo menos logremos un equilibrio de 50-50. 50% de nuestro tiempo consumamos y 50% creemos cosas y divulguemos cosas y generemos cosas. Todos estamos dotados de una creatividad increíble. Estoy seguro que tú, Juliana, y cualquiera de los que nos está escuchando, tienen mucho para aportar, para enseñar, aunque sean reflexiones, lo que sea. Entonces, creo que ese sería una parte importante, proponernos ser generadores de contenido. Y también de pronto autorregularnos con el tiempo, ¿no? Incluso hay algunas, los smartphones hoy en día tienen formas de rastrear o de medir cuánto tiempo le dedicas a cada aplicación. Entonces, por lo menos hacer un ejercicio de visualizar, ¿no? Bueno, cuánto tiempo dedicado a esta actividad. Ya solamente darme cuenta del tiempo puede generar un efecto como de ir pisando el freno, ¿no es cierto? Y autorregulando. Eh, Algo así se me ocurre, Juliana. Julián, muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, Cris, ¿hablas? Sí, yo soy Cristi Paulet, mucho gusto. Muchas gracias por la charla. Bueno, yo tengo un caso muy particular porque es que yo estoy trabajando y estudiando al tiempo. Por ejemplo, esos retos que tocabas de nombrar son muchas ideas que yo he puesto en práctica algunas, pero desafortunadamente siento que no le dedico el tiempo suficiente y entonces ahorita que empezamos a trabajar ya casi 2 meses,
desde casa he tenido incluso que dedicarle más tiempo al trabajo y eso de cierta forma como que me predispone y me frustra porque cada hora que yo le dedique al trabajo es una hora menos para mis cosas. Entonces, pues afortunadamente he podido dedicarle tiempo a mis cosas. Obviamente que no haya el momento en el que salga la hora, que llegue la hora de salir del trabajo para desconectar del trabajo y poder realmente hacer algo que quiero. Pero pues no sé si seguirlo manejando así sea lo más adecuado, porque pues son poquitos tiempos que como que me conectan, pero pues sí me siento mal en el trabajo por estar, no sé, digámoslo así, trabajando. O sea, me refiero a que las cosas que estoy, bueno, creo que una razón, y por supuesto es parte de lo que estoy trabajando, no es lo que quisiera estar haciendo, pero pues no encuentro otra cosa y pues es como ese dilema de, pues necesito el trabajo, pero no quiero estar, ser workaholic, o sea, pasármela en el trabajo y pues sí siento que le dedico menos cosas a esos retos y a esas cosas que realmente sí me motivan. No sé qué sugerencias de pronto me puedas dar. Creo que es un caso tal vez muy particular, o no sé si le pasen a más personas, pero pues en efecto el manejo del tiempo considero que lo tengo porque en efecto cuando me intento desconectar del trabajo lo hago y eso pasaba más cuando era presencial. Ahora de pronto me siguen escribiendo, hay un chat en el grupo, han hecho reuniones un fines de semana y pues incluso por ejemplo el festivo, pues como dice uno que no ante estas circunstancias. Creo que manejar eso también es otro tema que pues sería bueno tener otra recomendación adicional al respecto. Gracias. Por supuesto, claro que sí, Cris. No, muchas gracias a ti por tu participación y con seguridad muchos se identificarán. Mira, creo que sobre todo la gente que está cursando alguna especialización, alguna maestría o algo por el estilo. Em, Mira, yo creo que en tu caso no se trata, tal vez el reto tuyo no es tanto evitar desperdiciar el tiempo, sino lograr equilibrar tu tiempo con las actividades que te generan un sentido como de realización o tal vez como de un sano ocio, entretenimiento también. Entonces, lo primero creo que haría yo por lo menos en tu lugar sería darme a mí mismo el consuelo de que la situación que estoy viviendo es temporal, o sea, que tiene una fecha de vigencia, que no va a ser algo indefinido y que más o menos hay un tiempo, un periodo de tiempo en el que voy a estar en esta situación que es provisional y que vienen y que lo mejor está por venir y que estoy haciendo una siembra juicioso para poder disfrutar, ¿no es cierto?, de eso que estoy sembrando. El que siembra cosecha. Entonces me aferraría mucho como a la esperanza de que sé que hay una siembra juiciosa, entonces vendrá una cosecha también muy pues maravillosa. Eh, Uno, eso. Lo segundo es, a veces los espacios, mira, esos espacios de regalarnos a nosotros mismos, como de sano ocio, entretenimiento, de un sano egoísmo, esos espacios, Cris, lastimosamente nadie nos los va a venir a ofrecer. A veces nos los tenemos que pelear, ¿me entiendes? Y entonces cuando digo no los tenemos que pelear, a veces tenemos que decir, voy a ponerte un ejemplo. De hecho, te lo digo porque yo mismo lo he aplicado y me ha funcionado. El domingo no hago absolutamente nada para nadie, no existo. Y apago el celular incluso. O sea, y además, mira que hay un temor como con mucha frecuencia surge, es como un temor como de que creemos que si hacemos algo así un día a la semana, el mundo se va a acabar. Y cuando uno se entrega a ese ejercicio con todo y el temor que pueda generar, al final del día descubre que el mundo no se acabó y que todo lo que uno creía que podía haber adelantado, de pronto no lo habría adelantado tanto, ¿no es cierto? Pero que tal vez sí te permitió oxigenarte un poquito, recargar baterías y bueno, poder arrancar con más fuerza para seguir cumpliendo con tus compromisos. Entonces, bueno, creo que esas serían dos recomendaciones. Y también en el transcurso de tu día, regalarte mini pausas activas de pequeños espacios de tiempo de un minutico, aunque sea en el transcurso del día varias veces, que puedas respirar, hacer respiración profunda,
tomar conciencia, cómo me estoy sintiendo, y continúas, por supuesto. Algo así, Cris. Sí, en efecto, soy estudiante de maestría y sí, muchas gracias por tus tips. Los voy a tener Muchísimo en gusto. cuenta. Vale, con mucho gusto. Julián, hay una pregunta en el grupo y tiene que ver con el tema de fumar. Entonces mencionan que durante esta época ha incrementado el consumo. Entonces, como qué estrategias o herramientas podría tener esta persona para disminuir o mantener el tema. Perfecto. Bueno, el cigarrillo o la nicotina, porque hoy en día hay muchas personas que consumen nicotina con vapeadores o a través del Juul u otros dispositivos que hoy en día se consiguen. Pero en todo caso, la nicotina es una de las sustancias, bueno, más adictivas que hay. Hay muchas formas de trabajar el tema de la dependencia de la nicotina. Eh, no todas le sirven a todo el mundo, entonces voy a proponerte algunas que seguro alguna de ellas tal vez tenga más sentido para ti. Entonces, una de ellas es ponerte una fecha a partir de la cual planeas dejar de fumar. Entonces, no te la propongas de aquí a mañana, propóntela mínimo con una distancia de 8 o 15 días. Cuando uno se propone una fecha, resulta que inmediatamente como que tu cerebro prende un cronómetro y comienza a contar ese tiempo. Y entonces en el proceso se va generando una disposición anímica, emocional, mental, que te ayuda a tener una mayor disposición a soltar y a prescindir de la nicotina y a lidiar con lo que se viene, que es el síndrome de abstinencia de la nicotina, que se presenta, y es bueno pues que estés preparado para eso o preparada para eso, que se presenta como puede ser un poco de dolor de cabeza, irritabilidad, dejar de fumar da mucho como eso, mal genio, puede darte mucha hambre, de pronto comer un poco más de lo acostumbrado, etcétera. Entonces, hay que también equilibrarlo clave con el ejercicio. Bueno, otra estrategia, hacer cosas que te incomoden a la hora de fumar. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Si tú acostumbras ponerte el cigarrillo en la mano derecha, entonces póntelo en la mano izquierda. O te lo pones en la mano izquierda, vas comenzando, por ejemplo, a no fumártelo hasta la colilla, sino que, por ejemplo, te lo fumas 3/4, después hasta la mitad, después un cuartico, después 5 fumadas y lo botas. Y así vas generando como un proceso de incomodarte a la hora de fumar o de ir prescindiendo de. Otra que es muy poderosa, tratar, aunque bueno, sé que esta es un poquito difícil porque hoy en día nadie está saliendo a la calle, pero tratar de no comprar, si tú estás fumando cigarrillo, por ejemplo, no comprar, por ejemplo, la paca de cigarrillos y tener en la casa una paca de cigarrillos, comprar el medio paquete. Te lo acabaste, bueno, si todavía no lo has logrado, vuelves y compras otro, pero no tener la paca porque así es muy difícil, siempre vas a tener la sensación de que está ahí ese cigarrillo, esos cigarrillos esperando ser consumidos. O lo mismo con los productos que se utilizan para fumar a través de vapeadores o este tipo de elementos. Otra que puede ser es buscar sustitutos simbólicos o sustitutos que también tengan algún efecto en nuestro organismo, sustitutos con los cuales le podemos, digámoslo, tomar del pelo a la mente. Entonces, ¿cómo le tomamos el pelo a la mente que se ha habituado a un consumo de una sustancia? Por ejemplo, reemplazarlo por comer un bocadillo, comer un dulce, hay chicles con nicotina que también pueden servir a este propósito, o por ejemplo, alguna otra cosa como eh, salir a darse a correr un rato, eso también libera en un momento la ansiedad, buscar como pequeños sustitutos simbólicos que vayan reemplazando como el hábito, eso que ocurre casi en piloto automático, que comienzas a buscar la cajetilla, entonces que tengas alguna actividad que simbólicamente sustituya
a esta actividad. Esos serían como algunos pequeños tips, y que tengas mucha paciencia contigo mismo. Si no lo lograste en el primer intento, no te sientas derrotado, siéntete siempre como alguien que está intentando dejar de fumar, no importa cuántas veces lo intentes. Aló, Julián. Escucho. Em, Quería preguntarte acerca de cómo podemos hacer para aceptar nuestras emociones y no sé, censurarlas como tú dijiste antes, al mismo tiempo de tratar de conservar solamente pensamientos buenos como lo hizo Nelson Mandela. Ujú, ujú. Sí, perfecto. Bueno, a ver, tener una relación amigable con nuestras emociones. Mm, a pesar de que muchas veces de pronto surgen, si te entiendo bien, hablas, Mariana es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, Mariana. Mira, Mariana, digamos que a veces surgen situaciones que nos generan de pronto rabia, ¿sí? Vamos, creo que para citar muy concretamente algo como relacionado con lo que podría ser el caso citado de Mandela, que estaba siendo víctima de alguien que estaba usando el poder en ese momento. Lo peor que podemos hacer con nuestra rabia, que no es una emoción negativa, sino es una emoción, insisto, lo bueno o lo malo es lo que yo hago después con la emoción, es lo peor que podemos hacer con ella es negarla, intentar mirar para otro lado, asumir que no nos ha importado. Entonces uno se dice a sí mismo un montón de mentiras muchas veces respecto a las cosas que a uno le molestan, autoengaños. Entonces, por ejemplo, uno piensa, uno se dice a uno mismo, no, me resbala, ¿sí? O me vale, o no me importa, ¿sí? O me da lo mismo. Y si vamos a ver, de pronto no me da tanto lo mismo, de pronto me molesta mucho más de lo que estoy dispuesto a reconocer. Lo que ocurre es que si yo intento negar esa emoción, primero es muy probable que me desquite con un tercero que no tiene nada que ver con la situación. Y lo segundo es que se comienza a convertir en una rabia acumulativa que luego de pronto me lleve a desbordarme en la rabia, de la forma menos asertiva, seguramente. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que en este caso es clave reconocer, tengo rabia. Te voy a poner un ejemplo para citar algo muy concreto y ya que estamos en confianza, lo voy a compartir. Alguna vez vino a consulta un señor muy, digamos, descalificador. Yo atiendo, hago psicoterapia y este señor tiene una actitud muy descalificadora. En la consulta, la primera consulta, lo primero que me pregunta el señor es esto. Me dice, cuénteme, doctor, ¿usted se considera exitoso? Con un tono, como te digo, como de, yo me sentía como en una entrevista de trabajo, como alguien que me estaba poniendo a prueba y que estaba sobre todo dudando de mi idoneidad. ¿Y qué me dije yo a mí mismo? Pues, qué actitud tan harta la de este señor, pero aquí viene el autoengaño. Mira lo que pensé. Menos mal que yo soy un psicólogo, que he hecho una maestría en psicología humanista existencial y entonces tengo una capacidad de trascender y de no identificarme con ello y más o menos como de estar por encima del bien y del mal. Mentiras. Mira lo que pasó. Después de unos días, me dice mi mamá un día, oye, ¿a ti qué te pasa? Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque estás que no te aguanta nadie, estás irritable, todo te molesta, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, no sé, no, pensaba que estaba normal. Y entonces me llevó a hacer una reflexión y yo dije, pero ¿por qué estoy tan irritable por estos días? Piense, cuando llegué a la conclusión me di cuenta, quería asesinar al Señor que había atendido antes en consulta. Lo quería ahorcar porque sentía que estaba poniendo en duda eso, como mi idoneidad, y entonces, pero no me había atrevido a reconocerlo, como reconociendo mi humanidad.
Cuando finalmente lo reconocí, y mira lo importante de reconocer nuestras emociones, ¿cuál es la importancia? Los seres humanos o nos hacemos dueños de lo que reconocemos y nos hacemos libres de lo que reconocemos, o nos hacemos esclavos de lo que negamos. En ese momento, cuando yo ya pude reconocerlo, yo dije, voy a hablar con el Señor. Me reuní con él y le dije, mira, yo tengo que confesarte algo. En la reunión que tuvimos me sentí tremendamente descalificado, puesto en duda por ti, y entiendo perfectamente si yo no te inspiro la suficiente confianza, es válido. Yo puedo buscar algún colega, amigo, con quien puedas reunirte y de pronto con quien te sientas más cómodo, no hay lío. Y bueno, lo que pasó después de eso fue chistosísimo, porque cambió totalmente la relación. El señor a partir de ese momento me dijo, no, 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 para nada, ¿cómo se te ocurre? Todo lo contrario. Y nos volvimos amigos incluso, y todo el tipo cambió totalmente la actitud. Pero mira, ¿qué pasó? Que yo, mientras no había sido capaz de reconocer que eso me había molestado mucho y estaba racionalizándolo y creyéndome por encima del bien y del mal, más rabia estaba acumulando y más me estaba desquitando con gente que no tenía nada que ver con el asunto. Entonces, creo que eso es lo importante. Reconozco mi emoción, me doy cuenta, la valido, la reconozco, la valido, porque es que si yo siento rabia, seguramente es porque siento que algo valioso está siendo atacado. Entonces tengo que reconocer eso primero, lo valido, lo legitimo y me permito expresarlo, ¿no es cierto? Entonces yo pues fui absolutamente, descaradamente honesto con él al momento de manifestarle cómo me había sentido pues descalificado en su trato. Y con frecuencia, mira, pasa eso, que uno se sorprende con ver que la gente, contrario a lo que uno supondría que tal vez más enemistad o animadversión, antipatía se genera, todo lo contrario, mayor transparencia había, mayor como confianza se generó y mayor vínculo, se fortaleció el vínculo absolutamente. Entonces, no sé, espero que esto te sirva como para ilustrar un poquito la idea. Genial, Julián, muchísimas gracias. Mucho gusto. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, no veo tu nombre. Es Sara, ¿cómo estás? Hola Sara, un gusto. Julián, es que, o sea, en esta cuarentena, pues a mí personal, que, o sea, yo estoy acostumbrada a estar con muchas personas en la universidad y como hablar con mucha gente y pues me gusta hablar con muchas personas y de hecho como que disfruto mucho de hacer muchas actividades extracurriculares y todo el cuento. Pero pues ahorita en cuarentena me ha costado un montón, digamos, reconectarme con las personas y de cierta manera me causa muchísima ansiedad poder hablarles por chat o como intentar comunicarme con ellas porque responden o como que a veces no es como lo que pueda como yo tener como una relación significativa con una persona. Y todo eso pues me ha causado mucha frustración porque pues como que me encanta hablar con las personas y también como que he intentado reconectar con personas como de mi pasado y eso, pero pues ha sido muy fracasado. Y pues esas cosas como que realmente, digamos, ayer tuve como una crisis muy pues tenaz, como que y pues borré todas mis redes sociales porque realmente estaba como muy ligada, como de intentar conectar con las personas y pues que ellas no me ofrecieran lo mismo. Y ya. Ok. Bueno, gracias por compartirnos esto, Sara. Sí, es como muy frustrante, ¿no? Muchas veces sentir uno que está pedaleando y pedaleando una relación y hasta que pronto llega ese momento en que dices, pero ¿yo qué estoy haciendo, no? O sea, estoy hablando con una pared. Eh, bueno, pues Sara, primero quiero decirte que tal vez yo si estuviera en tu lugar sentiría exactamente lo mismo, esta misma frustración que nos comentas. Em, por otro lado, también quisiera decirte que algo importante es que trates, aunque sé que no es nada fácil, de no tomártelo como personal. ¿En qué sentido? En que tal vez la gente no está ignorándote intencional y deliberadamente, sino que ellos mismos están inmersos como en sus propias como dinámicas,
absortos de pronto también en alguna actividad que puede ser alienante o demasiado que los atrapa o que les ocupa demasiado el tiempo, o pueden estar teniendo cualquier cantidad de conflictos que no lo sabemos, o sea, como darles un poquito el beneficio de la duda. Otra cosa muy distinta sería que alguien te diga, mira, no quiero saber nada de ti. Bueno, eso ya es definitivamente ahí hay que hacer, como dicen, de tripas corazón y bueno, dar un paso al costado, pues nada más. Pero creo que trataría un poco de eso, que no te tomes tan a personal. No dejaría, si yo estuviera en tu lugar, no dejaría de insistir, pero dar un tiempo, dar un margen de tiempo y esperar, tener un poco de paciencia. Y sí, las amistades es algo que cultivamos, ¿no? Y se cultivan y a lo largo del tiempo eventualmente surgen y se fortalecen y se robustecen. Eh, pero definitivamente sí, no con todos, no con todas las personas que queremos ser amigos se logra. Pero algo también muy importante, Sara, que de lo que estoy cada vez más convencido es que en esta vida es mucho más importante estar dispuestos a dar amor a los demás que necesitar recibirlo. Mira, es tan irrelevante recibir amor que a veces uno recibe amor y uno ni se da cuenta. A mí me ha pasado que me dicen, oye, Julián, saludos de fulanita de tal o fulanito que te recuerda con mucho cariño. Y te lo juro, a veces no me acuerdo de esa persona. Yo digo, pero ¿quién será ese fulanito de tal? Cuando ya me acuerdo, digo, ah, ok, dile que saludos, que muchas gracias, que igualmente. Pero así de irrelevante a veces es que nos quieran, que ni siquiera nos damos cuenta. Pero mira que en cambio, querer a alguien es algo que no podemos pasar desapercibido, siempre lo notamos porque hace más plena nuestra existencia. Nunca te arrepientas de querer a alguien, nunca te arrepientas de dar lo mejor de ti a alguien, aunque te sientas mal recompensada. Sigue haciéndolo, porque eso hace tu vida más plena y porque tú lo haces por el gusto de hacerlo, no porque estás haciendo un cálculo egoísta de qué voy a recibir a cambio. Sigue haciéndolo y gózatelo porque se siente bien. Gracias, Julián. Sí, la verdad, ese consejo me sirvió muchísimo. Gracias. Bueno, me alegra mucho. Julián, Ajá. bueno, queremos darles las gracias a todos los estudiantes y personas que participaron de este espacio. Tenemos una muy buena acogida y varias preguntas. Eh, Tiempo vamos a ir cerrando. Queremos cerrar, Julián, con una de las preguntas que nos formulan dentro del Claro que grupo sí. del chat. Lamento mucho y me disculpo por no poder, lo más probable, abordar las preguntas que están al final. Te perdimos. Perdón, sí, volví. Ya. Ujú. Hola. Sí, te escuchaba. Ahí, te escuchamos. Aló, la pregunta tiene que ver con cómo mejorar o impulsar el autocontrol y la disciplina personal. ¿Cómo impulsar y mejorar el autocontrol y la disciplina personal? Muy Sí, bien. Julián, gracias. Y con esta pregunta creo que podemos ir cerrando nuestro espacio de conferencia. Nuevamente, lamentamos no poder continuar con las preguntas que se están formulando. Revisaremos de tal manera que podamos recogerlas y dar respuesta a ellas en otro momento. Creo que sí. Y si puedo contribuir a ello con muchísimo gusto, Liliana. Bueno, Gracias. Entonces, eh, la ¿me, retomo. me cuentas por favor quién hace la pregunta? No me permite ver Ok. acá. Está anónimo. Listo. No, tiene una, no, no lo puedo ver. Ok, no hay problema. El autocontrol y la disciplina personal. Bueno, esta es una pregunta que tiene que ver, creo que está directamente relacionada con la motivación. Eh, yo creo que algo importante en la motivación es que, digamos que todos tenemos una serie de retos, de objetivos que nos planteamos en nuestra cotidianidad.
Y creo que algo importante es poder conectar para que la motivación sea grande, sea poderosa, sea fuerte, poder conectar ese objetivo pequeñito con algo a futuro gigante, con algo muy inspirador, con una idea, con alguna misión que tú quieres realizar en tu vida, que cuando tú se la cuentas a la gente te dicen, "No, estás loca, no lo vas a lograr". Una ambición, algo que tú sientas que es como perseguir una utopía, un imposible. Y pues si es un imposible, lo más probable es que nunca lo consigamos. Pero si estamos persiguiendo un imposible y no logramos el 100%, sino digamos el 60 o el 50%, pues cambiamos el mundo porque estamos persiguiendo un imposible. Entonces, yo creo que debemos perseguir eso, perseguir utopías, perseguir imposibles, soñar con cosas. Y no solamente esta cosa como de la subsistencia y la supervivencia y asegurarnos un trabajito y una fuente de ingresos, que por supuesto es muy importante, pero ambicionar cosas, y cuando digo ambicionar no me refiero a necesariamente en el sentido material, porque, por ejemplo, para un biólogo una gran ambición puede ser, qué sé yo, salvar una especie en vía de extinción o algo por el estilo. Entonces, perseguir utopías creo que es algo clave, perseguir sueños, y soñar en grande, como, como dicen, pues como soñar no cuesta nada, pues entonces, ¿qué nos importa? Pues soñemos. Si al final fracasemos o prosperemos, no importa. Lo que hacen los sueños es que vivamos con ganas y apasionadamente. Entonces, sueña y piensa en grande y da lo mejor de ti y siente como que eso es posible y trabaja por ello, perseguir algún imposible, alguna utopía. Y cuando conectes esto que estás proponiéndote en el presente, en tu cotidianidad, con algo a futuro muy grande, muy inspirador, puedes estar seguro que lo que haces en el presente, en tu día a día, va a estar inyectado de una fuerza, de unos caballos de fuerza que te van a llevar con seguridad a lograr lo que te propones. Perfecto, Julián. Muchas gracias por compartir tus reflexiones, tu conocimiento con todos nosotros. Estamos muy contentos de poder compartir contigo en este espacio. De mi parte, he tomado nota de las dos preguntas que nos quedaron por contestar dentro del chat. Ya las tengo apuntadas y luego me comunicaré contigo a través de correo para poderlas formular y poderlas compartir con el grupo que participó hoy de esta conferencia. Claro que sí, con mucho gusto, Lili. Muchas gracias a todos por su participación, por sus atenta, amable escucha, por ofrecerme en sus oídos, su disposición, sé que todos tenemos agendas ocupadas, que todos estamos disponiendo de un tiempo. Hice lo mejor posible, mi mejor esfuerzo para que fuera productiva, provechosa, espero que así haya sido. Y bueno, muy contento de verdad de poder podido ofrecer este espacio. Entonces, muchísimas gracias a ti, Liliana, y a todos los organizadores y por supuesto a la Decanatura de Estudiantes. Qué pena, ¿vamos a tener acceso a la grabación? Es posible, nosotros lo estamos grabando, entonces si quieres me pueden regalar tu correo electrónico a aquellas personas que estén interesadas por el chat y le haremos llegar la conferencia. Creo que no me está dejando enviar mensajes por el... Para enviar mi correo por si me perdí una gran parte por conexión, entonces me Ok, interesaría ver la grabación, por favor. de acuerdo, entonces les puedes escribir al correo centro de apoyo @uniandes.edu.co. Listo. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por su atención, una feliz noche. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche todos. Muy buen resto de semana. Muchas gracias.